buen día a todos. Les damos la más cordial bienvenida a nombre del CCM, el Centro de Vinculación Tecnológica de CAINTRA y el AMC Cuadrada. Les damos la más cordial bienvenida a este programa de webinars que tenemos para todos ustedes. Les recordamos que ante esta situación y la realidad por la cual estamos siendo impactados en esta temporada y desde el año pasado, buscamos compartir con ustedes mejores prácticas que les apoyen a lograr una gestión eficiente dentro de sus empresas. Les recordamos, estos no son talleres a profundidad, sino son cápsulas de aprendizaje con las cuales ustedes puedan implementar dentro de sus empresas y les podrá ser de gran ayuda en la gestión de sus negocios. Les recordamos, les pedimos por favor que tengan sus micrófonos apagados para no viciar esta presentación, y también en la parte inferior de sus pantallas se encuentra el icono del chat. A través de él pueden darnos sus comentarios, sus preguntas, y todas las vamos a estar atendiendo al final de la presentación. Damos la bienvenida a todos nuevamente. Muchas gracias por acompañarnos en este webinar titulado Gerenciamientos de Equipos de Ventas. Es un tema que realmente nos importa mucho y que ha sido muy solicitado por todos ustedes y que nos ha apoyado también en estas situaciones en las que estamos actualmente. Le damos la bienvenida a Héctor Cavazos, es nuestro instructor el día de hoy. Héctor, bienvenidos y damos inicio a este webinar. Bienvenidos a todos. Perfecto, muy bien. Muchísimas gracias, Marco. Gracias a todos, muy buenos días. Y pues como comenta Marco, ¿no? El día de hoy estamos con un tema que nos importa mucho, el tema de cómo gerenciar un equipo de ventas. Y bueno, gracias a estos webinars podemos llegar a través de las computadoras a ustedes y bueno, vamos a irnos directo al tema. Bueno, cuando platicamos de gerenciar o de administrar un equipo de ventas, no podemos dejar a un lado la cultura de la empresa. Y la cultura de la empresa no me refiero solamente a la cultura en general, no a la cultura de toda la organización, sino también el enfoque que tienen las personas en cuanto a ventas, ¿no? ¿Qué tipo de cultura de ventas tienes? Y bueno, esta parte es importante comentar que necesitamos tener una cultura proventa en nuestra empresa. ¿Qué significa una cultura proventa o a qué estamos llamando con una cultura proventa? Pues hablamos de una empresa en la que entendamos que las ventas no son una cosa única que vamos a hablar, ¿no? Estamos hablando de ventas, por supuesto, estamos hablando de todo el tema logístico, estamos hablando todo el tema de calidad, la parte de operaciones, la parte financiera, servicio al cliente, entonces, seguridad, toda la empresa como tal está vendiendo. Y esa parte es la que tenemos que entender. Desde la persona, por ejemplo, que está tomando la orden, ¿no? El momento que está tomando la orden del cliente, esa persona está vendiendo, ¿no? Cuando está hablando con el cliente. Desde la persona que está en calidad, asegurándose que los productos tengan ciertos requerimientos, ¿no? O que cumplan con ciertas especificaciones del cliente. Desde ahí ya estamos vendiendo. Desde el punto de vista que estamos hablando de la parte logística, en encontrar unidades que sean coherentes a lo que necesitamos embarcar y que lleguen a tiempo, desde ahí estamos vendiendo, ¿no? Entonces, venta no es la única cosa que tenemos en la empresa como tal, o no la única cosa que vende, sino viene siendo todas las empresas, toda la empresa, todos los departamentos hacen una labor de venta y es muy importante que eso se lo transmitamos a las personas para poder que tengamos esa cultura que se llama cultura pro ventas, es decir, todo el mundo está en pro de las ventas, todo el mundo está buscando vender. Entonces, lo que estamos viendo, o yo creo que lo primero que hay que analizar en este caso en una empresa es cuál es la cultura pro ventas. ¿Tienes una cultura pro ventas en este caso? ¿Qué está dominando en tu empresa o en tu organización? ¿Sí? En la parte de ventas. Los miembros de tu equipo de ventas, por ejemplo, ¿qué pueden mencionar sobre qué valores compartimos en nuestra empresa? Los valores de las personas de ventas son los mismos que la de la empresa y viceversa, porque si no, ahí es donde empezamos a tener unas discrepancias, ¿no? ¿Cuáles son las prácticas comunes para tu equipo de ventas? Y si existe algún modo de cambiar estas prácticas para que sean más proventas. Y no estamos hablando solamente del equipo de ventas, sino también estamos hablando de toda la empresa en general. También otro punto que es importante platicarnos o digamos que preguntarnos, sobre todo las personas que estamos administrando o gerenciando un equipo de ventas, es cómo tener reuniones efectivas. Y bueno, en estos cursos que estamos teniendo en el CCM, en el CBT y el AMC Cuadrada, en conjunto, lo que estamos buscando precisamente es
¿cuáles son las reuniones efectivas que tenemos? Primero que todo, tenemos reuniones. ¿Con qué frecuencia te reúnes formalmente cara a cara con tu equipo? Tal vez ahorita en algunas situaciones no puede ser cara a cara, pero sí puede ser por medio de videoconferencia, o tal vez en tu empresa se está manejando el tema de reunirse cara a cara. Pero el punto es, ¿cuántas veces, con qué frecuencia a la semana, al mes, tienes tus reuniones formales con tu equipo? Y bueno, ya que contestemos esa pregunta, ¿sí? La parte de con qué frecuencia es, ahora sí, ¿qué tan efectivas son estas reuniones? ¿No? Porque no es lo mismo una reunión que tengas una plática a que realmente sean efectivas. Y para eso tiene que tener pues ciertos pasos. Recuerda que lo que estamos queriendo aquí es formalizar. Lo que queremos aquí es que las reuniones sean efectivas para que tengamos para que alcancemos los objetivos que tenemos en ventas en un plazo mucho más corto, ¿no? Entonces, y ahora, ya que pasamos de reuniones que tengamos, ok, después tenemos reuniones efectivas y ahora buscamos que esas reuniones efectivas sean para ver cosas específicas con cada vendedor. Recuerda que tal vez tienes varios vendedores en tu empresa y probablemente cada vendedor tiene metas diferentes o tiene objetivos diferentes, que eso no está mal, al contrario, porque alguno de los vendedores puede ver una cierta cantidad de clientes en número, en zona geográfica, que ahorita vamos a hablar de la parte de segmentación de clientes, que es una parte muy importante, ahorita vamos a tocar ese tema. Pero lo que estamos buscando en estas reuniones que sean efectivas es hablar con el vendedor sobre, en este caso, cómo llegar a los objetivos de venta que tiene y también las futuras oportunidades que está observando. ¿Okay? Dos preguntas que tienes que hacerle a tu vendedor, y si quieres anótalas ahí, cuando tengas una reunión con él, que sea efectiva esa reunión y que sea formal. Dos cosas que tienes que preguntarle viene siendo, ¿cómo estamos en este momento con las ventas de tus clientes? ¿Sí? Me refiero a cómo vamos a hacerle para llegar al objetivo, ¿no? ¿Qué planes tienes, etcétera? Y la segunda es, ¿cuáles son los clientes potenciales, los clientes futuros? ¿Cuáles son las oportunidades de venta que has tú detectado en las últimas semanas, por ejemplo? O en el último mes, en este caso, si es una reunión mensual. ¿Ok? Entonces, otra vez, dos preguntas. Viene siendo, ¿cómo vamos a llegar a los objetivos que tenemos con lo que tienes actualmente? Y dos, ¿cuál es la detección que tú has tenido de futuras oportunidades de ventas? Esas son dos básicas que tienes tú que hacer, porque si te fijas, viene siendo el estatus actual y cómo vamos a llegar al futuro. Ahora, recuerda también que tenemos el tema de coaching. No todos los vendedores son iguales. Esa parte es súper importante. Por eso deberás interactuar de manera diferente con cada uno. Y esa parte es, algunas personas, algunos vendedores son más motivados o se motivan ellos tienen automotivación, empuje, le echan ganas, etcétera, ¿no? Hay otros que son muy apasionados, ¿no? Que les gusta, por ejemplo, les gusta mucho el producto, les gusta mucho la venta, entonces son apasionados. Hay otros, por ejemplo, que juegan más un poquito como que a lo mejor necesitan más motivación o necesitan mucha guía. Y bueno, eso también tiene que ver con el tema de las personalidades, ¿estás de acuerdo? Tiene que ver con el tema de cómo las personas se conducen y es una cuestión personal, ¿no? Entonces, como no todos los vendedores son iguales, entonces hay que interactuar de una forma diferente con cada uno de ellos y esa parte del coaching que tú tienes que darles en las preguntas que te acabo de comentar. Una de las preguntas viene siendo cómo le vamos a hacer para llegar a tus objetivos y la otra pregunta viene siendo cuáles son la detección de futuras oportunidades. Ahora, hay dos tipos de coaching también que te presento aquí en tu pantalla, ¿no? La primera viene siendo cómo generar oportunidades y cerrar ventas. Algunos vendedores podrían tener algunas dudas o tendríamos que platicar con ellos de cómo generar esas oportunidades. Algunos otros traen el negocio ya en las manos, ¿no? Está muy caliente el negocio, ya casi se da, pero a lo mejor necesitan apoyo en cómo cerrar esa venta. Sí, entonces esa parte tú como gerente podrías darles coaching a ellos, ¿no? Y número dos viene siendo pues desarrollar habilidades de los vendedores, ¿no? Por ejemplo, como platicamos, a lo mejor proceso de negociación, a lo mejor hablar con ellos sobre, por ejemplo, manejo de conflictos, ya sea principalmente internamente en la empresa, por todos esos dimes y diretes, todos esos roces que hay en crear una cultura pro ventas que platicábamos al inicio para que todos los departamentos estén, digamos que vendiendo, o sea, que todos los departamentos estén a favor del tema de ventas. Entonces, puede ser negociación de conflictos, puede ser manejo de conflictos, puede ser negociación, o sea, negociación como tal con el cliente. Hay varios tipos de negociación o varios modelos. De hecho, hay muchos modelos de negociación, de los más conocidos, por ejemplo, como el modelo
de negociación de Harvard, ¿no? Que tiene algunos pasos ahí muy específicos para la parte de negociar, etcétera, ¿no? Puede haber también algunos temas personales o interpersonales que también podríamos empezar a tratar un poquito, obviamente, desde el marco de un tema profesional, ¿no? Entonces, esos son los tipos de coaching que te puede tocar a ti dar o que te puede tocar a ti, en este caso como gerente, tener que estar hablando con tus vendedores. Ahora, profundamente, la ecuación de las ventas, y creo que estarás de acuerdo conmigo, pues viene siendo algo como lo que te presento, ¿no? Viene siendo cuál es el número de clientes y viene siendo multiplicar esto por una venta promedio por cliente, ¿no? Lo que queremos, en este caso, queremos subir clientes, ¿sí? Obviamente, y queremos también subir el ticket promedio del cliente. Si tú vas a un restaurante, o en este caso los restaurantes generalmente tienen un ticket promedio que le conocen, ¿no? Sabes que cuando viene un cliente en promedio, yo sé que mínimo el consumo o el promedio consumo viene siendo, por ejemplo, 200 pesos, ¿no? Ese es el consumo promedio, un ticket promedio. Algunos compran 400 pesos, otros nada más vienen no sé, por una limonada y un sándwich, entonces me gastan 70, 100 pesos. Al final, mi promedio son 200 pesos. Entonces, tú como gerente de ventas tienes que entender cuántos clientes tienen y tienes que entender también o analizar cuál es la venta promedio del cliente. Para que en este caso los nuevos clientes que tú tengas para, como mencioné aquí en la diapositiva, en esta ecuación, en la primera parte viene siendo esta de aquí, número de clientes. Entonces, para cuando tú quieras aumentar clientes, ¿sí? Sepas cuál es el ticket promedio o la venta promedio del cliente y por lo menos que sea esa la venta que tú hagas a esos clientes nuevos para poder que tu promedio, en este caso tus ventas sean obviamente mayores, ¿no? Nunca vamos a querer bajar clientes, nunca vamos a querer bajar venta promedio del cliente, obviamente. Entonces, es por esos mismos que hay que estar bien conscientes de esta parte, sobre todo de la venta promedio, que muchas veces el tema de los números de clientes, pues ya los tenemos vistos, ya los conocemos, pero la venta promedio a veces no tanto. Ahora, esos crecimientos se pueden hacer de dos formas. Puede ser un crecimiento vertical, puede ser un crecimiento horizontal. Aquí tenemos dos formas de verlo. En la parte de crecimiento horizontal, pues puede ser un poco el tema de, por ejemplo, recuperar clientes inactivos, clientes a lo mejor que ya no están con nosotros por cualquier circunstancia, y puede ser también incrementar la cartera de clientes, ¿no? Es lo que llamamos crecimiento horizontal. Y bueno, crecimiento en este caso vertical, hablamos de recuperar volúmenes de venta de clientes que ya tenemos, pero que a lo mejor alguna parte del volumen, por algunas razones muy específicas de cada negocio, de cada momento, de cada tiempo, que ya no están con nosotros, ¿no? Ya sea, por ejemplo, porque a lo mejor la demanda bajó o a lo mejor se fueron con la competencia por alguna razón. Y también tenemos el incrementar la penetración de productos, que en este caso lo que habla aquí es de ya tengo yo una línea de productos y a lo mejor tengo, por ejemplo, no sé, 10 productos y de esos 10 productos, a lo mejor los que más se venden son 3 productos nada más, el resto pues ahí está, muy poquito. Entonces, ¿cómo le hago para que estos otros productos, que son algo que yo ya tengo en mi fábrica, los pueda a lo mejor vender a los mismos clientes, ¿no? Entonces, de nuevo, tenemos crecimiento horizontal, tenemos también crecimiento vertical. ¿Cuál de las dos es más difícil o cuál de las dos hay que hacer? Bueno, primero les contesto. La que es, digamos, que cuál tenemos que hacer, pues básicamente es una mezcla de ambas, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente tienes que recuperar volúmenes de ventas, ¿sí? Incrementar la penetración, pero a lo mejor quieres clientes nuevos, que eso también obviamente es muy bueno, tener clientes nuevos. ¿Por qué? Porque me ayudan ambas. En este caso me ayudan a esta ecuación que les presenté hace un momento. Si tengo clientes nuevos, pues obviamente las ventas van a subir y es lo que obviamente queremos, ¿no? Pero también podemos a lo mejor recuperar clientes inactivos. Ahora, tiene que ser una mezcla de estos 4 conceptos que les estoy marcando aquí con el apuntador, tanto crecimiento horizontal como vertical. ¿Cuál es más difícil? Bueno, pues generalmente el que es más difícil es el crecimiento horizontal. ¿Y esto por qué es? Bueno, porque tenemos que incrementar cartera de clientes, ¿no? Tenemos que traer clientes nuevos, tenemos que traer clientes que no están con nosotros, que no nos conocen, tenemos que buscarle, ¿no? O estos clientes inactivos, que generalmente son inactivos por 2 razones, ¿no? Una es porque no hay una demanda, como les platicaba, y bueno, hasta que no haya esa demanda, pues probablemente no vamos a recuperar ese cliente, o porque a lo mejor por temas de precio, por temas de capacidad, lo que tú quieras, se fue con la competencia. Entonces ahí es donde se vuelve un poco más difícil, no imposible, pero sí difícil
traer al cliente de vuelta, ¿no? Entonces, básicamente, generalmente el crecimiento horizontal es un poquito más difícil, pero no es imposible, y una mezcla de ambos, tanto de crecimiento horizontal como crecimiento vertical, es lo que se busca para poder tener unas ventas mayores. Te recuerdo que si hay alguna pregunta, nos puedes escribir al chat. Aquí estamos monitoreando el chat para cualquier pregunta que necesitemos, como que al final va a haber una sesión de preguntas y respuestas. Ahora, una cosa que tienes que ser muy importante tú como gerente de ventas, y esa parte te la queremos recomendar, es precisamente analizar la estructura que tú tienes de ventas, ¿no? Y muchas personas cuando hablamos de analizar estructuras de ventas podrían tal vez asociarlo con el mover recursos, ¿no? De alguna forma, pero no nos vamos a ir a esa parte. Más bien la estructura de ventas o este análisis hablamos de la operación de ventas, ¿no? Aquí como marcamos en la diapositiva. Vamos a hablar de la operación, de cómo estamos operando, de cómo estamos ejecutando esas ventas, ¿ok? Y tenemos 4 puntos principales. El primero es los segmentos de mercado, es decir, una clasificación de clientes. Tenemos el proceso de venta, que también llamamos cuando entra este proceso de un embudo o un funnel en inglés, que es muy común, es muy conocido el tema del embudo de ventas, llamarlo como funnel de ventas. El tercero es la forma de ir al mercado, o que también le llamamos el go-to-market, ¿ok? Y el 4 es el análisis de las tendencias de las variables. Entonces vamos a platicar un poquito de cada una de ellas para que tengas un poco más la idea de qué es un análisis de estructuras de ventas. Perfecto, vamos a platicar primero de los segmentos de mercado, ¿no? ¿Qué son los segmentos de mercado? ¿Por qué es importante tenerlos? Algunos ejemplos te voy a dar de cómo segmentar el mercado. Obviamente, cada industria va a depender mucho en cada industria cómo es que se va a hacer la segmentación. Pero vamos a empezar, por ejemplo, con la parte de la segmentación del mercado. Y bueno, hay que definir primero cuáles son los tamaños de cliente, ¿no? Tú podrías clasificar a los clientes, por ejemplo, de acuerdo a el volumen, ¿no? Por ejemplo, si tienes una venta, digamos que anual, a lo mejor por ejemplo, de 100 toneladas, por decir tu número, ¿no? 100 toneladas, entonces si hay un cliente que de esas 100 toneladas te compra 60 toneladas, ¿no? Te compra el 60% o te compra el 40%. Bueno, ese es un cliente específico, es un cliente grande que hay que tenerlo como una clasificación. Y a lo mejor hay vamos a suponer que son te compra el 40%, ¿no? Y del otro 60%, a lo mejor hay otros 10 clientes que te compran el 30% restante. O sea, estamos hablando de casi un 70% o un 70% de tus ventas. Estamos hablando de un cliente más otros 10 clientes, 11 clientes. A lo mejor ahí podríamos hacer una clasificación que sea un cliente mayor y luego otros 10 clientes, y a lo mejor esos clientes son, digamos, por ejemplo, clientes manufactureros, por así llamarle, ¿no? Entonces tenemos esa clasificación. Y a lo mejor tienes otra clasificación que son clientes que a lo mejor inclusive son distribuidores, ¿no? Y te compran una cantidad menor, a lo mejor te compran del 30% restante, te compran otro 20%, pero ellos se dedican solamente a distribuir esos productos que tú tienes, no los utilizan como, por ejemplo, los otros 10 clientes que te comentaba que son manufactureros, y al final tienes otro 10% de clientes que son otros, ¿no? A lo mejor son los clientes pequeños, los clientes que le llamamos también transaccionales, clientes chiquitos, ahí se va el otro 10%, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos que definir un segmento para clientes especiales, clientes customizados, que le llamamos, o clientes grandes, para poder ubicarlos ahí. ¿Por qué? Pues porque depende del sapo y la pedrada, ¿no? O sea, a lo mejor este cliente te va a ser un cliente muy grande, a lo mejor vamos a tener que destinar recursos para ese cliente solamente, para poder asegurarnos que ese cliente esté satisfecho y que podamos, obviamente, orientar las demandas que ellos tienen. Y por demandas no me refiero a la cantidad de piezas o de toneladas o de lo que sea que te pide, sino a las demandas, a los requerimientos que ellos están necesitando, y poder realmente procesar todos esos requerimientos que ellos tienen, ¿no? Entonces, esa es una parte que te aconsejo. Otra cosa es que procures no exceder el número de segmentos de 5, o sea, que tengamos a lo mucho 5 segmentos, 6 o 7, ya 10 segmentos, pues realmente ya creo que pierden el tema de una segmentación poderosa para poder administrar a estos clientes, ¿no? Entonces, te voy a dar algunos pasos para segmentar a tus clientes. Toma nota, por ejemplo, hay que establecer tu mercado, ¿ok? Identificar el tamaño de mercado al que te diriges. Hay que elegir tu tipo de segmentación, como te comentaba hace un momento, o sea, son clientes grandes, pequeños. Ahorita te voy a dar algunos ejemplos de segmentación como quiera.
hay que entender cuáles son las necesidades y las preferencias de los clientes, que es lo que te comentaba. A lo mejor los clientes grandes necesitan un reporte cada semana con los inventarios que tú tienes para ellos, por ejemplo. Bueno, esa es una necesidad particular. Y a lo mejor tú dices, no, yo no voy a hacer ese tipo de distinciones y yo no le voy a tener el inventario en una hoja de Excel a nadie, o a lo mejor sí, a estas personas, en este caso sí lo voy a necesitar, pero solamente para el grupo de clientes, por ejemplo, manufactureros. ¿Por qué? Porque realmente estos clientes me están pidiendo unas cantidades importantes, ¿no? O a lo mejor a ellos no, pero aunque los distribuidores sean, por ejemplo, solamente un 20% de mi venta, a lo mejor ellos sí necesito tener ese inventario en Excel de ellos y enviárselos cada mes para que ellos vean cómo estoy, en este caso yo inventariado, y que si van a necesitar productos, sepan que se van a quedar sin producto, por ejemplo, ¿no? O sea, no hay una regla, yo no te puedo dar una regla, nadie te puede dar una regla para decir esto tienes que hacer con tus segmentos, sino más bien entender las necesidades y las preferencias de los clientes para que ahora sí tú puedas generar tareas específicas. Hay que establecer el segmento de clientes ideal para tu negocio, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, la industria a lo mejor del acero, que la industria a lo mejor alimentaria, o a lo mejor la industria, por ejemplo, de productos de limpieza, ¿no? Entonces, cada industria tiene su propio chiste, tiene sus propias, digamos que, sus propias cosas del día, cuestiones, por ejemplo, que tengan que ver con la parte geográfica, los embarques, las frecuencias. Entonces, cada empresa tiene, cada giro, cada industria, cada empresa también tiene sus segmentos, sus ideas, sus análisis de datos. Entonces, es importante aplicarlo. Y bueno, por último, hay que comprobar después la efectividad de esta segmentación. A lo mejor después ajustas un poquito y a lo mejor el 10% adicional que tú comentabas o que platicábamos, que son clientes otros, a lo mejor ves que tienes que partirlo en dos, ¿no? ¿Por qué? Porque a la mera hora ves una subdivisión ahí importante, entonces aplicas esa segmentación adicional, por ejemplo. ¿Ok? Ahora, ¿cómo podemos entonces hacer estas clasificaciones? Bueno, por ejemplo, podemos clasificarlos como ABC, como grandes, medianos, chicos, como clientes, por ejemplo, platino, oro, plata, bronce, etcétera, ¿no? Básicamente pueden ser por zona geográfica, ¿sí? También que esta parte es muy utilizada, sí, es muy utilizada. Sin embargo, yo creo que por la parte geográfica, además de esa, habría que hacer otra subdivisión para poder que tú vayas entendiendo un poco más del cliente, ¿no? Porque una segmentación geográfica, pues es eso, habla sobre en dónde se encuentran, probablemente haya retos en la parte logística, pero hasta ahí, ¿no? Yo lo que quiero hacerte es invitarte, sugerirte a que veas un poquito más allá de este tema, ¿no? Por ejemplo, tenemos la parte demográfica que habla sobre a lo mejor antigüedades o edades, etcétera, psicográfica de comportamiento contextual, ¿no? Básicamente son algunas de ellas. Y bueno, la finalidad de la segmentación del cliente, o sea, ¿para qué queremos segmentar a los clientes? Es diferenciar el tipo de valor que le vamos a dar, ¿no? Como te comentaba, a lo mejor a uno le voy a dar un reporte que el otro no necesita o que la otra segmentación no quiere. O a lo mejor a este cliente, además de embarcarle o de enviarle el producto, como siempre, tengo que enviarle a lo mejor una hoja en donde venga la fecha de embarque y de lote, por ejemplo, no sé, adicional. Entonces, el punto es comentar es entender a los clientes, entender sus necesidades y obviamente esas necesidades poderles darle alguna solución. Y como te comentaba, pues los mejores vendedores atienden a los mejores clientes. Esa parte es importantísima. Y tienes tú para eso, tienes que ver cuáles son tus mejores clientes, tienes que ver cuáles son tus vendedores mejores también. Y en esta parte de gerenciación, de gerenciar o de administrar, de gestionar, tú tienes que entender quiénes son los mejores vendedores para que te cuiden a esos clientes más importantes. Perfecto, muy bien. Como te comentaba, si hay alguna pregunta o comentario, por favor utiliza el chat para poder, en este caso, responder tus preguntas con mucho gusto. Perfecto. Ahora, vamos a hablar del proceso de ventas. En este caso, el proceso de ventas, pues es un proceso muy importante que tiene algunos pasos que nos va a permitir llegar a ese cierre de ventas, ¿no? Entonces, obviamente, empezamos con la prospección, que viene siendo cuando tú vas buscando esos clientes que tú crees que puedes darle un valor agregado, ¿no? Es la parte importante. ¿A ese cliente le puedo dar valor o no le puedo dar valor? Eso es lo que nos tenemos que preguntar con nuestros productos o con nuestros servicios. Iniciamos el contacto, identificamos las necesidades, presentamos una oferta,
Gestionamos objeciones, significa cambios en la oferta, ¿no? Cambios de precio, cambios de volúmenes mínimos, cambios por ejemplo, a lo mejor tienes una entrega con flete gratis, ¿no? Y ya a la mera hora cuando ves es otra ciudad, entonces ahí ya aplicó un costo, entonces gestionamos o administramos estas objeciones y al final ya pues se cierra la venta, ¿no? Con esto este proceso se repite una y otra vez hasta que obviamente tengamos las ventas que nosotros estamos buscando. Esos procesos varían mucho de empresa a empresa. Hay algunos que el tiempo de prospección es muy largo, hay algunos otros que los tiempos de prospección pueden ser mucho más cortos, etcétera. El punto es identificar estos procesos. Y ahora vamos a hablar más específicamente del embudo de ventas, o lo que también le llamamos el sales funnel que les comentaba al inicio. ¿Se acuerdan del webinar? Bueno, este embudo de ventas es uno de los ejemplos que tiene 7 pasos, que son los que les acabo de contar hace un momento, en donde tenemos estas ventas tradicionales, donde pues identificamos las oportunidades, vemos la comunicación inicial, identificamos cuáles son los problemas del cliente, desarrollamos una tipo solución para que el cliente nos vea con ese valor que estamos buscando, valor agregado, evaluamos la solución y ya al final negociamos el trato y cerramos la venta. No es como la parte de las ventas tradicionales, y actualmente pues las ventas también se están viendo de otra forma, ¿no? Donde en lugar de identificar una oportunidad, estamos buscando el valor potencial de las oportunidades desde el principio. O sea, ¿cuál es el valor potencial que yo tengo y que necesita mi cliente? Después vemos qué problema tengo en este caso para seleccionar los productos o las soluciones o los servicios que necesita. Definimos el proyecto. Después vemos si podemos con el proyecto, con los datos actuales. Identificamos causas raíces. Después ya hacemos como que toda la propuesta y al final cerramos la venta. Entonces, si se fijan, son procesos en la parte izquierda, en la parte que llamamos ventas esbeltas o lean sales. Lo que estamos buscando en este caso es que sea algo un poco más interactivo, que sea basado en análisis de soluciones de problemas y que buscamos siempre dar una solución al. Ahora, otro concepto que les comentaba, que es el tercer concepto, es la forma de ir al mercado, ¿no? Y esto pasa muchas veces cuando tú como gerente te quieres replantear cómo vamos, en este caso, con las ventas, ¿no? A lo mejor tenemos una cuestión de ventas que no va con los objetivos que estamos teniendo anuales. Y bueno, dejemos fuera el tema de COVID, que también puede ser una cuestión importante, pero cómo vamos a ir al mercado, ¿no? Y entonces en esta diapositiva les tengo una gráfica de algunas estrategias de cómo ir al mercado, estrategias sobre todo de temas de marketing, en donde se involucran 3 factores muy importantes, ¿no? El primero son los mercados, obviamente el tema de los productos que nosotros tenemos y los clientes. Y bueno, en esta gráfica vemos cómo interactúan estas 3 variables. Tenemos a los productos, ¿sí? En este caso, con los mercados, en donde la pregunta que nos vamos a hacer es, bueno, ¿dónde voy a vender? En esta parte es muy importante para el go-to-market, o cómo vamos a ir al mercado. Bueno, ¿cómo voy a vender? ¿Dónde voy a vender en este caso? Mercados y productos. Tenemos también el tema de los mercados con los clientes. En este caso, ¿qué voy a vender? O sea, ¿qué venderé en este caso con clientes? Y bueno, los clientes con los productos, ¿cómo voy a vender? Entonces, toda esta estrategia de marketing es importante. Es una estrategia, digamos, que sí lleva tiempo hacerla. Hay algunos modelos que existen, como por ejemplo el modelo 9-4, para poder desarrollar este tipo de estrategias del go-to-market. Y pues bueno, todo esto es lo que vemos en estos cursos de cómo gerenciar, en este caso, cómo administrar el equipo de ventas. Y pues bueno, uno de los puntos que platicábamos también en esta parte recuerda que lo que estamos viendo es cómo operar o cómo ejecutar en la parte de ventas para analizar la estructura de ventas, ¿no? Esa es la parte que estamos viendo. Y el punto número 4, pues es el análisis de tendencias, el cual obviamente los análisis de tendencias estamos buscando tener gráficas como que nos digan cómo van las ventas, cuál es la variación de estas ventas, cuáles son las ventas, por ejemplo, por representante, si tienes varias personas en ventas contigo. Bueno, cómo va por representante. Aquí también puedes meter el tema de cómo van, por ejemplo, por zona geográfica o por la segmentación, cualesquiera que haya sido la que tú hayas elegido. También estos reportes nos pueden ayudar. Reporte de ventas semanales, por supuesto, donde podemos ver a lo mejor, por ejemplo, el importe, que son las barras. En este caso, cuál es el monto de pesos o de dólares que entró de venta,
cuál fue en este caso la tendencia en las semanas anteriores, por ejemplo, 4 semanas o 2 semanas, para entender realmente cómo es que se va esta parte de ventas, visitas, pedidos, o en este caso la parte de actividades que van con el cliente directamente. Esos vienen siendo los reportes de ventas como tal. Y pues bueno, básicamente algunos de los otros reportes que tenemos aquí es el reporte, por ejemplo, de llamadas realizadas, donde tú también puedes entender si las personas de ventas están haciendo las llamadas que tú estás necesitando para poder obviamente tener esa prospección. Es parte muy importante también para entender qué está haciendo tu equipo de ventas. Y bueno, pues entonces en este caso, la última parte que quiero platicar con ustedes es la necesidad, tú como gerente de ventas, de tener un plan de ventas. Y este plan de ventas es muy extenso en cuanto a los puntos. Tú ves, son 10 puntos. Sin embargo, ese plan de venta lo que nos va a ayudar es precisamente entender en dónde estamos parados y qué es lo que necesitamos para seguir adelante. No habla pues de la misión y los antecedentes, habla de los equipos de trabajo, habla de los mercados objetivos, de algunas herramientas que estás buscando, del posicionamiento de tu producto, o sea, es decir, cómo vas a llegar al mercado, ¿no? ¿Cómo voy a llegar al mercado para vender este producto? Este producto es bueno, ¿por qué? A por B, por C, por D, ¿no? ¿Cuáles son estas características del producto que me gusta y que yo voy a vender? Y que obviamente se diferencia del resto, ¿no? La estrategia de marketing, la estrategia de captación de prospectos, un plan de acción, metas que tengas y obviamente un presupuesto, muy importante. ¿Por qué? Porque tienes que tener un presupuesto también de tu equipo de trabajo, viajes posiblemente o algunos otros recursos que necesites para hacer este plan de ventas. ¿Ok? Perfecto, muy bien. Pues vamos a pasar entonces en este caso a la sesión de preguntas y respuestas. Como te comento, puedes mandar las preguntas por el chat o cualquier comentario. Estamos aquí a tus órdenes, Marco. Sí, gracias, Héctor. No sé si tengan alguna pregunta, nos pueden hacer llegar en estos momentos. Aquí hay una primera pregunta, Héctor, dice, ¿qué tan recomendable es usar WhatsApp para el seguimiento a un proyecto considerando que en la actualidad la mayoría de los ejecutivos de compras están fuera de su oficina? Bueno, mira, esa pregunta es muy buena, muchas gracias, porque tiene varias vertientes. Sin duda, las tecnologías de información en general ahorita nos están ayudando muchísimo a precisamente a comunicarnos, ¿no? Y a gestionar cosas. Y el uso del WhatsApp es algo que en los últimos tiempos se ha vuelto crítico, sobre todo por el tema de la confidencialidad de la información. Entonces, yo creo que si viene siendo a lo mejor un teléfono de empresa, por ejemplo, podría ser un poco más seguro. Por esa parte, muchas de las empresas en los últimos, digamos que meses, sobre todo después de COVID para acá, en donde muchas personas se han tenido que ir a casa, están viendo el tema de privacidad. Entonces, yo creo que cualquier herramienta que utilicen, ya sea WhatsApp o ya sea estas plataformas como por ejemplo como Zoom o Hangout, etcétera, para comunicarse son muy buenas. Solamente el tema de la privacidad es algo que tendrían que revisar si ustedes en su empresa tienen algunas políticas o les incomoda, ¿no? He sabido, por ejemplo, de empresas que tienen prohibido el uso de WhatsApp para temas, por ejemplo, de empresa, no aunque sean teléfonos de la empresa. ¿Por qué? Porque hay información que se puede, digamos que divulgar muy fácilmente. Pero bueno, en general las tecnologías de información ahorita para comunicarte son buenísimas. Ahora, hay que ver qué tipo de proyectos también estamos hablando, ¿no? A lo mejor ahí en esa parte me faltaría un poquito más de información, porque sí puedes gestionar proyectos, o bueno, más bien puedes tener mucha comunicación, pero de ahí a gestionar o administrar un proyecto como tal, pues ya es algo muy diferente, ¿no? Siempre tenemos a lo mejor las juntas como estas en conferencia, donde puede haber información, mucha más información, mucho más privado y obviamente darles mejor seguimiento a las cosas. Otra pregunta dice, ¿cuál es su sugerencia para administrar mejor el tiempo de los vendedores en sus actividades diarias en tiempos de la pandemia? Sí, claro, muchas gracias. Bueno, el tema de administración de tiempos es importantísimo también porque, por ejemplo, nosotros tenemos que llegar a un momento de si tus vendedores, tú sabes que tienen que hacer, por ejemplo, una cantidad de llamadas a la semana, por ejemplo, ¿no? Para tanto prospección como a lo mejor para seguimiento de tu cliente, pues precisamente me voy a devolver un poquito a la presentación, ¿no? A lo mejor puedes tener un reporte de llamadas realizadas con
para estos clientes y entender realmente por medio de métricos qué es lo que está haciendo tu personal de ventas, ¿no? Pero, sin embargo, digo ya, volviendo o aterrizando la pregunta que me están haciendo, la administración de tiempo, hay varios cursos que también inclusive tenemos aquí en CCM, en donde les ayudamos para cómo administrar el tiempo. Existen esos que se llaman los ladrones de tiempo, ¿no? Que son esas pequeñas actividades que nos quitan tiempo. Y no estoy hablando de estar en redes sociales solamente, no estar distraídos. Estamos hablando de personas que excesivamente, por ejemplo, tienen juntas durante todo el día. Estamos hablando de interrupciones que tenemos durante el día, por ejemplo, ¿no? Ya sea por llamadas, ya sea si estás tú en la oficina, por ejemplo, gente que llega a tu oficina. Tenemos, por ejemplo, la procrastinación, que es cuando tú estás digamos que aplazando esas tareas que son difíciles o que no te gustan tanto. Todo eso son robadores de tiempo que le llaman, o ladrones de tiempo, y es lo importante es detectarlos y bueno, gestionarlos y eliminarlos. Pero también hay algunos cursos que podemos apoyar también en cómo administrar tu tiempo y el tiempo de tus vendedores con mucho gusto si les interesa. Gracias, doctor. También hay otra, dice, ¿cuál sería un pool de reportes básicos para tener análisis de las ventas? Sí, claro. Y en particular para una empresa de servicios. Perfecto. Mira, sí, qué bueno que hiciste la pregunta. Me voy a lo mejor a guiar un poquito tanto de servicios como de productos. Pero bueno, para ambas empresas, yo creo que el tema de margen de contribución, o sea, el tema de ventas, pero monetario, es un reporte obligado para ambas, ¿no? En el tema de productos, pues puede ser la parte, por ejemplo, de cuántas toneladas, cuántos productos llevamos vendidos. En la parte de servicios podría ser cuántas asesorías o cuántas consultorías o cuántos, lo que sea que se llame tu servicio. Y todo esto tiene que ir haciendo match con con tus metas mensuales y que esto vaya con tu objetivo anual, ¿no? O sea, nunca podemos digamos que deslindarnos de eso. Entonces, para tener un reporte hay que entender primero cuáles son los métricos que tú tienes, cuáles son los objetivos que tú tienes. Entonces, tú tienes un objetivo de ventas en piezas o en número de asesorías o en la parte financiera, esa parte tienen que estar medidas en reportes, ¿no? Ahora, ya si después te quieres ir un poquito más profundo, por ejemplo, te puedes ir con la retención de clientes, ¿no? O sea, ¿cuántos clientes, por ejemplo, me siguen comprando? ¿Cuántos clientes me recompran? Por ejemplo, también puede ser otros métricos que se están utilizando mucho. Entender, bueno, tengo un cliente que me compró una vez, pero me ha comprado ese cliente varias veces. Clientes nuevos a la semana, por ejemplo, clientes nuevos al mes que estoy teniendo. ¿Por qué? Porque esos clientes cuando llegan necesitamos asegurarlos, ¿no? Entonces, mi pregunta son esos cuatro, los métricos básicos para un equipo de ventas. Y luego ya hay otros, como por ejemplo la cantidad de llamadas, la cantidad de visitas, la cantidad de prospectos, que esos también son cosas buenas porque van en la primera parte del proceso que te enseñé de proceso de ventas. Pero los primeros cuatro que te comentaba, yo creo que son los básicos. Gracias, doctor. Otra pregunta dice, ¿qué herramienta o actividad recomienda para búsqueda de clientes nuevos? Y aunado a esta, viene otra similar a la anterior que nos hacen, ¿cómo crees que podemos mejorar el uso del CRM? Sí, bueno, precisamente ahorita, básicamente antes era mucho tema, por ejemplo, de las llamadas por teléfono, ¿no? Y ahorita realmente el uso de social media o de redes sociales, inclusive cuando eres una empresa que va al cliente, al consumidor, o cuando no lo eres, cuando eres una empresa B2B, inclusive en este caso es de business to business o industria a industria, inclusive en esas empresas también ahorita el tema de redes sociales, el tema de buscadores como Google, etcétera, esa parte también ahorita es importantísima. Yo creo que es una parte importante para prospectar clientes, al menos, y bueno, con la pandemia obviamente tuvo un tema muy relevante. Y la otra viene siendo el tema de tu página de internet, ¿no? Yo creo que todas las empresas ahorita tienen que tener una página de internet actualizada con sus productos y con la posibilidad de que el comprador, en este caso el consumidor, pueda hacer la compra directamente en tu página. En cuanto a los CRMs, son también herramientas que nos van a ayudar a precisamente administrar a estos clientes, a darle seguimiento más que las órdenes, para darle seguimiento a ese cliente, y va con lo que platicaba los métricos, ¿no? Si tienes un CRM o estos
softwares para administrar a tus clientes, vas a poder entender si los clientes te están comprando, si los clientes te están yendo. Entonces, esa parte de los métricos los puedes tomar por ahí e inclusive puedes ver cosas como, por ejemplo, si ese cliente me está comprando un mes sí y un mes no, por ejemplo, cada cuánto tiempo me está comprando. Entonces, te puede ayudar mucho también a analizar los datos y es importantísimo también tener un CRM para esto. Gracias. Vamos a dar paso a una última pregunta. Héctor dice, perdóname, ¿cuántas llamadas consideras que tiene que hacer un ejecutivo en promedio por día? Bueno, realmente no hay un número establecido de llamadas. ¿Por qué? Porque mucho depende del negocio, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor en una industria, y volvemos al tema, a lo mejor en la industria del acero, a lo mejor con 10 llamadas al día es suficiente. ¿Por qué? Porque son la cantidad de clientes que tienes y más la parte de prospección, pues realmente no es algo que se mueva mucho, ¿no? O a lo mejor en otra empresa pueden ser que sean, no sé, 100 llamadas al día que necesites 3 personas para hacerlas, porque estamos hablando, por ejemplo, de alguna empresa que se encarga del tema turístico, ¿no? Al tema, por ejemplo, me imagino estos hoteles o resorts, por ejemplo. Entonces, va a depender mucho de tipo de negocio, no hay un número establecido. Lo que yo sí creo que necesitas entender una cosa. ¿Cuál es mi número? Al final, ¿cuál es mi número de clientes que yo quiero que entre a mi embudo? Por ejemplo, si yo quiero que entre 10 clientes a mi embudo, hasta ahí dejamos. O sea, yo quiero 10 clientes nuevos o clientes potenciales muy, digamos que verdaderos, que realmente hay una oportunidad, ¿no? Ya de ahí que sale la venta es otro tema, pero que sean 10 prospectos muy buenos. Y tú tienes una tasa, por ejemplo, del 10% de retención. Entonces, en este caso, tendrías que contactar a 100 personas o 100 llamadas para que te quede el 10%, que en este caso son los 10 clientes que tú quieres. Esa parte yo creo que sí podrías utilizarla para medir al final cuántas llamadas necesito para tener los 10 clientes que yo necesito para tener una oportunidad de venta mucho más factible.